que es la que aparece por todos lados. Bien, bueno, no la voy a demostrar hoy, es lo único que voy a hacer sobre las reproductivas como una pequeña prueba, esta de dos Poissones. Sería muy complicado hacerlo para la normal, pero sin embargo la usamos igual. Entonces, en esto que yo les escribí, les agrego acá al apunte, dice lo siguiente. Si I1 le llamamos a la primer variable, entonces, de Poisson, con tasa por unidad de tiempo, ¿no? Tasa alfa 1 para esa variable. Y si I2 es otra con una tasa alfa 2, fíjense que las tasas pueden ser distintas, una para cada una de ellas. Y si tengo el dato de que sean variables independientes, esto lo voy a necesitar mucho, entonces la G, que se reduce a I1 y 2, porque me elegí 2 nada más, tiene distribución de Poisson con la suma de las tasas. Me lleva media página hacer esa comprobación, así que decidí hacerlo porque, primero, que es corto, y segundo, porque lo pueden entender. En cambio, para el reproductivo de normal, hay que hacer una demostración tremendamente compleja, que no tiene sentido que la hagamos. Entonces, quiero demostrar que I1 más I2 tiene distribución de Poisson. Presten atención acá. Por lo tanto, no sé si ustedes tienen para proponerme otra cosa, pero yo propongo ponerme en búsqueda de la función de probabilidad puntual. Me paro en un punto cualquiera Y minúscula, y quiero calcularle la probabilidad de que I1 más I2 asuma ese valor. Y me voy a poner a hacer las cuentas. Y minúscula es un valor del recorrido de esta función I1 más I2, de esta función G. Pregunto, ¿qué valor puede tomar si yo ya sé que la I1 y la I2 es Poisson? La I minúscula del recorrido de esta suma, ¿qué valores puede tomar? Poisson es una discreta, ¿no? Que asume valores enteros y el cero también, digamos, naturales y el cero. Y 2 también es Poisson. Si sumo 2 variables que asumen valores enteros o el cero, creo que está más que claro que si sumo 2 enteros me da otro entero. También puede aparecer el 0 si sumo 2 ceros. 1 más I2 tiene como recorrido los naturales y el cero. Por lo tanto, arrancamos bien. Si yo quiero probar que es de Poisson, tengo que ver primero si el recorrido es como los recorridos de las variables de Poisson. Sí, lo es. Los recorridos de cada una de las I1 y la I2 son los naturales y el cero. Eso no lo escribí, pero creo que está claro. Entonces el recorrido de I1 más I2 también va a ser los naturales y el cero. Y empiezo a hacer las cuentas acá de cómo se calcula esta probabilidad. Y acá empieza un trabajito no difícil, pero hay que poco. Para que una suma de dos variables me dé un número I, no sé, 5, porque me paro en un I cualquiera, pero no puedo ponerle algún valor a cada uno, me parece genérico, 5, por ejemplo. Tengo que ver de todas las formas posibles que yo puedo sumar 5 con dos variables. No sé, 0 más 5, 1 más 4, 2 más 3. Si ahora en lugar de 5 fuera 10.000, este Y, tengo que recorrerlos a todos los naturales y el cero. Si fuera 10.000, y tendré que sumar, considerar todas las posibilidades para una variable y la otra. La primera vale 9.999 y la otra 1, o la primera vale 10.000 y la segunda 0, 9.998 y la segunda 2. Bueno, no las voy a mencionar a todas porque me voy a quedar toda la tarde. Pero, ¿por qué digo esto? Porque para que les resulte natural, que yo lo que hice acá es considerar I1 valiendo un valor e I2 valiendo lo que le falta para llegar a J, o sea, I menos J. ¿Se entiende eso que escribí entre paréntesis acá y con una coma en el medio? La probabilidad de que I1 más I2 sea Y es igual a todas las posibles formas de que la primera valga un valor y la segunda valga otro, que sumados me den Y.
puse una sumatoria porque todos esos sucesos son mutuamente excluyentes y por lo tanto la probabilidad de toda esa unión, de todas esas posibles cosas que pueden ocurrir, es igual a la suma de las probabilidades. Son excluyentes. ¿Por qué excluyente? Y porque 0 más 5 es excluyente a que 1 más 4 o a que 2 más 3, si estoy pensando en suma 5. Hasta acá vamos bien, hasta que está esta estrella que está acá, que la puse para llamarla abajo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren que repita algo? Porque si no se entiende eso, no puedo ver los 5 renglones ahí que faltan. ¿Se entendió hasta ahí? La probabilidad de que I1 más I2 sea Y es igual a considerar todas las probabilidades sumadas de todas las posibles formas que yo puedo sumar Y. Dije 5 por decir, pero puede ser 5, 6, 8, 10, 20, todos los naturales o el 0. ¿Cuándo va a haber una sola posibilidad en esta sumatoria? ¿Cuándo vas a tener un... cuando el Y valga cuánto? 0, Agustín, muy bien. Cuando valga 0. 0 más 0, 0. Después, para todos los otros valores, hasta para 1, no sé. La primera vale 1, la segunda vale 0 o al revés. ¿Sí? Después se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando. Bueno, le puse una estrellita para poder continuar. La independencia entre I1 y I2 que tenemos de hipótesis me va a permitir que en esa sumatoria, a esa probabilidad conjunta de I1 con I2, lo vimos en el capítulo anterior, la desarrolle como, o la reemplace por, el producto de dos probabilidades. La de I1 igual a J y la de I2. ¿Sí? Repito, la independencia entre I1 e I2 me permite decir que esta probabilidad conjunta es el producto de probabilidades. Por eso en el renglón que estoy pintando ahí en celeste puse, no es que me confundí, puse un producto porque ahora me sirve que eso esté desglosado de esa manera. En cada una de esas probabilidades, en cada una de esas expresiones, mejor dicho, lo reemplacé, o a cada una de ellas la reemplacé por la fórmula de Poisson, de la función de probabilidad de Poisson. Para I1, que sea J, es E a la menos alfa 1 por alfa 1 a la J sobre J factorial. Para I2, que valga este valor, Y menos J es E a la menos alfa 2, su tasa, ¿no? Por alfa 2 a la I menos J sobre I menos J factorial. ¿Vamos bien? A cada una de ellas la reemplacé por la función de probabilidad puntual. Tiene una sumatoria por fuera que hay que ver ahora qué hago con eso. Toda esa sumatoria que va variando con J, porque J es el que se mueve, el que me permite recorrer 0 más 5, 1 más 4, 2 más 3, y así para cada uno de los números naturales. Multiplicadas entonces esas dos cosas gracias a la independencia. Yo no podría hacer esto si I1 y I2 no son independientes. Tendría que, en todo caso, tal vez es una pregunta que les puedo hacer y que me pueden contestar, conocer la distribución conjunta, porque si no la puedo partir en el producto de las dos, tendría que conocer la distribución conjunta del vector I1 y 2. Pero gracias a la independencia lo puedo hacer. Bueno, ahora ya, en el renglón que falta, porque la prueba queda un renglón, en el renglón que falta empiezo a hacer algún artilugio matemático, como por ejemplo, fíjense lo que hay en este pedazo ahora, en el próximo, digamos, igual, en esta primera mitad, antes del siguiente igual, aparece en rojo, a propósito lo puse en rojo porque es algo que agregué, un artilugio sencillo matemático que es multiplicar y dividir por un mismo número. Cosa elemental, yo puedo multiplicar y dividir por 2, multiplicar y dividir por 3, por un factorial también puedo multiplicar y dividir. Lo agregué a propósito a esta fórmula, porque el que agregué y que quedó en el numerador,
junto con el j factorial que está en el denominador y con el i menos j factorial que está en el denominador, para el que se acuerda de la fórmula, se va a dar cuenta que me dan por resultado el número combinatorio i tomado de j, que está a continuación. ¿Sí? Ahora vemos, pero lo fabriqué a propósito para generarme, inventé un i dividido j factorial que no estaba, me faltaba el i factorial arriba, pero como yo no desestabilicé, digamos, la igualdad porque lo agregué al i factorial en rojo, están dividiendo. Pero un numerador, junto con el j factorial y el i menos j factorial, y en el siguiente, después del igual, aparece como el número i menos j. Bueno, el i rojo factorial de abajo queda. Pero no depende, que acá tengo en la suma, en la sumatoria, entonces, en este siguiente igual, escribo el i factorial que me sobró en el denominador, saco fuera de y lo saco fuera de la sumatoria, porque no depende de j. Encima, cosas. Y me saco este exponencial, que ¿de dónde la encontré? Y bueno, la saco de acá, de a la menos alfa 1 por a la menos alfa 2, aplicando, bueno, que es un producto de potencias de la misma base, lo junté arriba sumando en el exponente, opa, hemos tildado todo, lo junté en el numerador y quedó e a la menos alfa 1 más alfa 2, con el menos fuera, y factorial, y todo lo demás lo dejé tal cual. Con este número combinatorio apareció porque yo hice lo posible para que aparezca. Un último paso que me falta hacer, bueno, es acordarme que en una sumatoria de un número combinatorio por estas potencias que van haciendo esto, va subiendo la del alfa 1 y bajando la del alfa 2 hasta llegar ahí. Repito, sube la del alfa 1 y baja la del alfa 2 hasta llegar ahí, porque cuando j vale 0, tengo alfa 1 a la j por alfa 2 a la i. Cuando j vale 1, voy recorriendo la alfa 1 a la 1 por alfa 2 a la i menos 1. Voy subiendo con una y bajando con la otra. Y con el número combinatorio delante, me dan exactamente la fórmula que estoy marcando acá arriba, que lo escribí como la fórmula del binomio de Newton. Todo el mundo conoce, bueno, creo que todo el mundo conoce esa fórmula. Y entonces descubro que no es otra cosa que el desarrollo del binomio alfa 1 más alfa 2 elevado a la potencia más alta, a la que se llegó, ¿no? Al i. Es el desarrollo del binomio de Newton. Entonces, con estas simples cuentas, miremos el principio y el final. Llego a probar que la probabilidad de I1 más I2 igual a un valor a la mismísima fórmula de la densidad de Poisson, de la función de probabilidad puntual de Poisson, donde puedo llamarle amonio, alfa prima, algo, a ese alfa 1 más alfa 2, que es la tasa, quedó justamente alfa, bueno, alfa le llamo, quedó justamente sumada, quedó igual a la suma de las tasas de las variables que teníamos. Así de sencillo la comprobación, dos renglones que tal vez si yo les pido hacerlos a ustedes, a algún habilidoso le surge la idea de cómo hacerlo. Estoy segura que podía ser posible. Bueno, era una actividad que acompañada de nosotros iba a entenderse mejor. Así que no digo, repito, que con esto comprobé toda la propiedad reproductiva de Poisson, porque la propiedad decía, bien en general, que si vos sumás 2, o sumás la cantidad que se te antoje, si alguien sabe y lo quiere aportar como ayuda, ¿cómo haríamos ahora que sabemos probarlo para 2, para probarlo para cualquier natural? ¿Qué técnica tendríamos que usar para probarlo para cualquier natural? Una técnica que, no sé, habrán aprendido en álgebra, en alguna álgebra. Si yo quiero probar una propiedad para todos los naturales, muy bien, perfecto. Lo probé para el caso base, se le suele decir.
No voy a hacer la inducción. Me encanta siempre proponerles, ni tampoco les voy a pedir que la hagan, no se los voy a pedir ni en un ejercicio, ni en un examen, nada. Me encanta por ahí charlarlo para que el que entendió el caso base, si tiene ganas de mandarse con la inducción, lo hace. ¿Sí? Esto debería probarse por inducción. Una pequeña idea entonces nos queda de cómo la propiedad reproductiva se reproduce. Imagínense que la normal podría llegar a ser algo similar, pero al ser continua es más pesada, ¿no? Al ser continua es más pesada. No la vamos a demostrar, no pretendo que lo hagan. Vale la propiedad reproductiva para lo normal. Y, bueno, en realidad estoy diciendo que teníamos dos propiedades reproductivas, pero en el apunte tienen enunciadas tres. Tienen la binomial también. Tampoco la voy a demostrar. La binomial no siempre vale, ¿no? Tenían que tener todas la misma probabilidad del éxito. Pero bueno, si la tienen que usar, la usamos. Tenemos algún ejercicio por ahí, alguna actividad en donde se puede usar. Bien. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repitamos algún pedacito de esos pocos renglones? Fue fácil probar la propiedad reproductiva de Poisson. Hay que usarla, ¿sí? Hay que usarla. Si el número de personas por minuto que ingresan a un sitio web es Poisson, lo voy a modelar como en 3 minutos ya sabemos lo que ocurre, en 4, en 5, en 6. Pero si en un minuto, por ejemplo, quiero considerar el número total de personas que ingresan a distintos sitios web, el número total, si miro varios, bueno, voy a sumar Poisson más Poisson más Poisson, va a tener la posibilidad de modelarse con Poisson también. Es una distribución que tiene esta propiedad de ser reproductiva. Bueno, si no hay dudas con esto, otra cosa que quedó pendiente, y la última, y con esto sí cerramos el capítulo 6, es la sección 6.4, muy cortita, más bien informativa, que útil, sí, no digo que no sea útil, todo es más o menos útil, pero esta es muy útil, que no solo la queremos mostrar como aplicación del teorema central del límite, porque esto se va a justificar con el teorema central del límite, si alguno ya lo leyó. No solo lo queremos mostrar, les decía, como para que el teorema central del límite se utiliza, sino porque se necesita darle una distribución de probabilidades a el error en una medición. Los que están haciendo agrimensura, ingeniería civil, y si ya han pasado por topografía, le han dicho, estoy totalmente segura, porque muchas veces nos preguntan cosas relativas de cómo justificarlas, los agrimensores, los topógrafos sobre todo, de cómo justificar que el error tiene una distribución gaussiana normal. Lo usan, los topógrafos lo usan a veces sin saber mucho por qué. Acá en esta materia lo podemos justificar con la teoría apropiada, ¿no? Y por más que ustedes ya entonces les hayan comentado de que el error en una medición, al error aleatorio de una medición se le puede dar una ley normal, yo no les voy a aportar nada nuevo, yo lo único que les voy a aportar es la justificación de por qué los topógrafos lo consideran gaussiana, normal, con esa forma campanular que a nosotros tanto no digo que nos guste, pero que tanto nos ayuda cuando en un problema no tenemos forma de pensar qué
particularidad tiene una distribución de probabilidades. El error aleatorio en un procedimiento de medición, en un problema de naturaleza estadística, siempre algo hay que medir, ¿no es cierto? Siempre hablamos de procesos de medición. Y ya habíamos hablado del error de la medición. Lo único que quiero agregarles entonces es eso de por qué ese resultado de la medición siempre en estadística y en topografía se lo considera normal o con una distribución normal. A esa variable aleatoria, resultado de la medición, mediciones, ¿por qué se le da un modelo normal? Son poquitas cosas que necesito decir para justificar por qué es esa X, llamémosle X al valor de la medición, porque sí un modelo normal. Hoy recién estamos en condiciones, si bien a lo mejor estamos hablando de que tomamos mediciones de este tipo, de otro tipo, desde los primeros días de clase, recién hoy a esta altura estamos en condiciones de demostrar por qué, darle una distribución de probabilidades y justificar por qué es válido ese modelo. Ustedes supónganse, entonces, que X le llamamos el resultado de lo que uno mide. No nos pongamos muy precisos ahora en cuanto al problema, no voy a dar ningún ejemplo de problema. Pensemos en una medición, cada uno se imagina la que tiene ganas, y en el resultado que voy teniendo a medida que repito ese proceso de medición. Si pensamos en los infinitos resultados posibles de esta variable continua, ese resultado de la medición tiene un nombre y se llama X, ¿sí? De una magnitud que se le suele decir la magnitud verdadera o la verdadera magnitud de lo que estoy midiendo, delta. Yo no la voy a conocer nunca, delta. Yo lo único que hago es tomar reiteradas mediciones de esa verdadera magnitud. Con un procedimiento, repito, bajo las mismas condiciones, cada vez que pueda, lo hago, ¿sí? Todos sabemos, o sobre todo los topógrafos, los ingenieros civiles, los agrimensores, que puede haber errores, ¿no? En ese proceso. Errores de tipo, nos dicen siempre, sistemáticos, o el sesgo de la medición, le suelen decir, que es el que se da siempre igual en cada repetición. ¿Por qué? Y bueno, no sé. Si alguno tiene ganas de ayudarme con alguna situación en donde sepan que va a aparecer un error sistemático, o hay error sistemático, lo dice, por favor. Yo digo... Una regla que está grabada en milímetros. Por eso Ay, puede ser. se corta un poco. ¿Cómo? ¿Ustedes no me Una escuchan regla que cortado? está grabada, Sí, Alan. una De regla que nuevo. está grabada en milímetros por cosas, Bien, bien. por esa Perfecto. grabación. Acá Agustín propone también una... Oye, está tímido Agustín que no habla. ¿Qué te pasa, Agustín? ¿No tenés micrófono? Yo te leo igual, pero por ahí si no te estoy leyendo es porque tengo maximizada. Por alguna falla del instrumento, dice. Ah, hay una obra. Bueno, silenciaste por la obra. Apreciación, ahí Bien, me gracias acordé. por el aporte igual. Pero si no te leo, no es que no te quiera leer, sino porque tengo por ahí tapado el chat. Pero te estoy leyendo que decís que puede aparecer, además de lo que dijo Alan, que está muy bien, puede aparecer por una falla del instrumento. Claro, si el instrumento me va a mostrar siempre ese sesgo, ¿no? Si estoy usando un instrumento que está mal calibrado, por ejemplo, o una falla constructiva, dice Agustín, bueno, el error sistemático está. No digo que lo voy a volar, pero lo vamos a suponer que nos pudimos sacar de encima el error sistemático. A mí me preocupa más el aleatorio, porque ese es, acá estamos en esta materia desde el día número 1 con problemas de naturaleza estadística en donde la aleatoriedad está presente. Y el error aleatorio en un proceso de medición no me lo puedo sacar de encima. Está, y no hay otra cosa que decir. Lo que sí puedo decir, bueno, por lo menos conozcamos cómo se comporta, qué distribución de probabilidades le puedo dar para tener una idea de cómo manipularlo, ¿no? Entonces,
En realidad, al que le damos una distribución de probabilidades es al error, pero bueno, la hereda después la variable X. Pero vamos despacito. Ese error que, como el sistemático en cada repetición que yo hago, en cada medición que hago, no, el aleatorio varía de una repetición a otra. Entonces, si le llamo con E a ese error, pero considérenlo una variable aleatoria. A lo mejor la letra les está haciendo ruido porque tratábamos de usar letras X, Y, Z, W para las variables, pero también la podemos usar, esta epsilon en realidad, para una variable aleatoria, la que simboliza el error aleatorio, este. El otro, lo voy a considerar que ya lo arreglé, lo solucioné. Si yo consigo eso, si yo bautizo al error de esa forma, a la X, valor de la medición, la puedo escribir como delta más epsilon. Bueno, acá todavía al del error sistemático lo siguen conservando esta igualdad. Pero está bien, no pasa nada, es una constante. Dejémosla. Entonces, repito, mi valor de la medición, variable aleatoria, se puede escribir como la variable aleatoria error aleatorio más dos constantes. El verdadero valor de la magnitud más el error sistemático. Si yo sumo todo eso, obtengo la X. ¿Se entiende? El verdadero valor de la medición, que no lo conozco, pero no es una variable aleatoria, es un valor fijo, más el error sistemático, que es otro valor fijo, más el error aleatorio, lo considero, todo eso sumadito, es el resultado de mi medición. O al revés, vamos al revés, el resultado de mi medición se descompone en estas tres cosas. Como decíamos el otro día, yo a veces no tengo las variables y las sumo, sino que tengo una que, por comodidad, la descompongo en suma de otras. En este caso, mi suma no es tan complicada, tiene tres sumandos. El delta, la verdadera magnitud, de lo que estoy midiendo, el K, que es fijo, que es el error sistemático, y el epsilon, que es el error aleatorio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se distribuye la variable X? Si yo le voy a contestar indirectamente viendo cómo se distribuye la variable epsilon y después vemos cómo lo hereda la X, ¿sí? Utilizando lo que se vio en este capítulo. ¿Y dónde va a estar la clave? Sencillamente en una suma de un gran número de errores independientes. Lo escribo, no está escrito acá, pero lo escribo. El epsilon es igual, ¿por qué? A ver, porque el aleatorio puede ser un error provocado por, voy a escribir unas f sub i de diferentes, no sé, un gran número, n, con i desde 1 hasta n. Puede ser un error e sub 1, no sé, qué sé yo, porque las condiciones climáticas hicieron que el viento e sub 1 es el error provocado por el viento, el e sub 2 por otra cosa, el error e sub 3 por alguna otra razón, por imprecisiones en el registro, el e sub 3, el e sub 4, el e sub 5. ¿Qué estoy diciendo? Que el error aleatorio, en realidad, uno lo desglosa en un montón de errores posibles, incontrolables, que están ahí subyacentes, que están inmersos en el proceso de medición y que no los puedo controlar. Solo lo que hago es tratar de ver qué distribución tienen de probabilidades, para poder manejarlo a lo mejor en términos de probabilidades. La clave es esa, en eso rojo que escribí en grande. El epsilon es igual a la suma de un montón de, como dice ahí en palabras, de un gran número de causas independientes. Yo diría, sí, de un gran número de errores causados por diferentes causas, valga la redundancia. Y como eso que escribí en rojo es la clave, el error, epsilon, tiene distribución aproximadamente normal gracias al gran y fundamental
teorema central del límite que vimos en las clases anteriores, que me decía que cuando una variable es suma de muchas otras variables, le voy a dar muchas con ese n grande que decimos siempre, que a veces no tan grande porque si conozco que las distribuciones que sumo no tienen tanta asimetría, lo consigo rápido a la normalidad, no importa, si son un número grande y entonces al épsilon le doy una distribución normal, ¿sí? Acá hay algo que a lo mejor hace un poco de ruido, porque ¿por qué normal con media cero? Le doy una distribución normal gracias al teorema que me lo garantiza, con con media cero. A ver, porque si alguien lo sabe, puede complementar lo que esto dice, es porque estos errores aleatorios los voy a pensar como que hay más o menos la misma cantidad por exceso, por defecto, que en promedio se y me dan una esperanza cero. Este cero es el cero que aparece ahí en esta normalidad, en esta formulita, en esta notación, mejor dicho. Y por esa razón lo pienso cero. O sea, gracias a esto que está en este gran círculo, que me avivé de que al error lo puedo escribir como suma de un montón de errores, de acordarme del teorema central del límite, y de pensar esto de que los errores entonces, los E sub I, algunos tienen, hay tantos que yo puedo ir pensando que se compensan, hay tantos por efecto como por exceso, la media es cero, y por lo tanto, epsilon, y lo vuelvo a remarcar con otro recuadro, tiene distribución normal cero. Sigma, ¿quién es? Bueno, no sé. ¿Alguien puede decirme quién es el sigma? No se habló hasta ahora del sigma. ¿De dónde lo saco el sigma? El capítulo que viene lo voy a estimar. Estoy con un aparato de medición. De datos anteriores. Sí, sí. El sigma, si estoy en un proceso de medición, por ejemplo, con un aparato en el que conozco qué precisión tiene, lo puedo tomar como la precisión que tiene el aparato. ¿Mm? Que viene dada con el aparato también. Luego, en el capítulo que sigue, en lo que resta, que es muy poquito lo que resta de la materia, vamos a ver cómo estimamos el sigma. ¿Sí? Cuando no lo conozcamos. Cuando no podamos ni siquiera usar el sigma que viene en el aparato, porque no lo conozco. En las especificaciones del aparato a veces lo tiene el sigma, ¿no? Bueno, tanta historia para decir entonces que si epsilon, el error, tiene distribución aproximada, sabemos que el teorema central del límite nos da una distribución aproximada. Si el épsilon tiene una distribución aproximadamente normal, el x también lo va a tener. ¿Por qué? Bueno, porque no es más que sumarle dos constantes a una variable aleatoria. Me pueden creer que si épsilon tiene distribución normal, cuando le sumo el delta y el k, la va a seguir teniendo. No estoy siendo muy formal en esto, porque tampoco fuimos muy formal en el capítulo anterior, pero creo que me pueden llegar a creer que si épsilon tiene distribución normal y le sumo un par de constantes, va a seguir teniéndolo. Y hasta le sé calcular a esa x, que también va a tener distribución normal, le sé calcular los parámetros, el mu y el sigma. Vamos con el mu de la x. El mu de la x, que otra forma de escribir es esperanza de x, ¿no? La esperanza entonces de x, que quién era delta más k más épsilon. Todo esto. Bueno, el promedio, lo que aprendí en el capítulo 6, la esperanza, todo lo que aprendí en el capítulo 6, y el hecho de que sea normal, me permiten decir que, bueno, las propiedades que aprendí en el capítulo 6, a ver, no hay tanto para, no se necesita tanto acá. A ver, la esperanza de esta suma
estoy promediando valores que tienen constantes, en el delta y el sigma son constantes, bueno, la esperanza de una constante es la propia constante, porque si yo promedio n veces el mismo número, me da el mismo número el promedio. El K también, el error sistemático promediado me da el error sistemático. Acá lo aleatorio, que era el epsilon, me dice entonces que la esperanza de esa suma me queda delta más K más la esperanza del error aleatorio. Tal vez no se note, pero acá es fundamental todo lo que aprendimos en el capítulo 6, esta propiedad de la linealidad de la esperanza matemática. Bueno, dije que el error aleatorio le íbamos a dar esperanza matemática nula porque se compensaban los errores por efecto y por exceso, entonces delta más K más 0 me da delta más K. La X tiene media delta más K. O sea, el valor de la verdadera magnitud más el error sistemático. Podría pensar que si ese epsilon tiene una esperanza distinta de ser, se lo adjudico al gamma. Claro. ¿A quién? ¿Al gamma? ¿Quién es gamma para vos? Bueno, ¿Al delta? El error, delta, sí. 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 Bueno, lo hago parte de delta y digo, bueno, sí. Es 0. Esperá, delta no, porque delta es la verdadera magnitud. ¿Parte del quién? Del K. ¿De quién querés hacerlo parte? Del error fijo. No me acuerdo cuál era. Ok. Ahora sí te entiendo. Delta es la verdadera magnitud. Sí. No está mal. Pero bueno, esto todo es una aproximación, Alan, así que uno puede, los errores, el error aleatorio tiene promedio 0, porque es así siempre en la realidad. Se modela y se idealiza un poco la situación real, porque si no, nunca encuentro un modelo que se ajuste, ¿no? Ahora, el desvío, para calcular el desvío, bueno, calculo la varianza cuadrado. También capítulo 6 acá para esta igualdad, porque la varianza de una suma es la misma que la varianza si no tengo esos términos constantes que le suman al epsilon, porque en cuanto a una variable aleatoria, si yo, digamos, le sumo una constante, imagínenlo a través de la función densidad, ¿no? Si a la curva del epsilon de Gauss le sumo una constante, cambia la esperanza matemática, sí, pero la varianza queda igual, porque no estoy cambiándole con una traslación ese desvío, ¿no? Lo estoy trasladando nada más, entonces lo único que hago es correrle la media. Bueno, esto también fue visto en la unidad anterior. A la varianza de una suma, que es la suma de las varianzas, cuando son independientes, la suma de estas constantes que están acá no le aportan nada porque tienen varianza nula. Entonces, todo esto, gracias a que nos acordamos lo del capítulo anterior, me permite decir a mí, uy, acá falta algo, una coma, ojo, esto no es un por. Me permite decir que el desvío del epsilon, como la varianza me dio sigma cuadrado, es una coma o un implica. Pónganle un implica, una flechita. Me permite decir que el desvío de la X, del valor de la medición, es igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrado, o sea, sigma. ¿Qué estoy diciendo? Que, a ver, pasemos en limpio. Que la X, el valor de mi medición, mi variable aleatoria, tiene como esperanza matemática el verdadero valor de la magnitud. Bueno, más el error sistemático. La mismísima danza que viene dada por el aparato, o como me dijeron recién, porque lo tengo calculado de una gran base de mediciones del mismo tipo. Entonces, punto final, y acá está lo que quería yo directamente decirlo con K igual 0, pero no importa, K puede... Como conclusión final, entonces, ya aprendimos a darle, acá está completo, completen ahí, acá está completa la distribución al valor de una medición en cualquier tipo de medición. En realidad, vuelvo a repetir algo que dije al principio, ya lo sabían, lo único que estoy haciendo acá es justificarlo para que
la próxima vez que le digan que el error aleatorio y por lo tanto el valor de una medición en cualquier tipo de proceso de medición sigue en una ley normal, por lo menos se acuerden que no es un capricho darle esa distribución, sino que está bien justificado por la estadística, por la probabilidad estadística con este eh, razonamiento que hicimos, que no fue más que aplicar el teorema central del límite a la suma de todos los errorcitos aleatorios que aparecen en este proceso, ¿sí? De medición. ¿Dudas? Gino me abandonó la reunión, se ve que se aburrió mucho con esta parte. Bueno, ojalá haya dudas y las pregunten o después las consulten cuando lo vuelvan a leer despacito. Pero yo voy a dar, y a Yelén también, va a dar por cerrado este capítulo 6, que no tenía muchas actividades, que varias ya se las hicimos, que las que quedaron las pueden consultar en el foro, y como siempre después le damos alguna mano cuando subimos alguna resolución, alguna propuesta de resolución, pero por lo pronto habíamos hecho muchas, así que no queda mucho por completar. Voy a hacer una pausa hasta las 3:05, tranquilos, y les doy tiempo al que no bajó todavía el capítulo 7, al que ya lo bajó a hacer el mate, etcétera, pero vamos por finalizado el capítulo 6, ¿sí? O en este preciso momento. Nos vemos 3:05 nos vemos, ¿eh? Con el capítulo 7, citando lo último de la materia, por suerte, ¿sí? Nos vemos en un ratito.
Bueno, vamos volviendo. Vamos a empezar a recorrer el capítulo 7. El último empujoncito hasta llegar al final del programa de la materia. Y nos vamos a abocar ahora a lo que venimos prometiendo desde, yo diría, desde las primeras clases, ¿no? Venimos prometiendo que cuando tengamos que estudiar la población completa, que es imposible de hacerlo, sobre todo estudiar los parámetros que involucran las distribuciones de probabilidad de nuestras variables, no podemos conocer el valor de ese parámetro. Hasta ahora veníamos suponiendo un parámetro dado, o siempre, como hasta lo dijimos recién con Alan cuando estábamos hablando del sigma en este proceso de medición, él acotó y lo conocemos de antes. Bueno, sí, pero es un parámetro poblacional, en realidad no lo vamos a conocer nunca, pero lo vamos a poder estimar. Lo que no sabemos todavía, porque lo estamos diciendo siempre en el aire, cómo vamos a hacer esa estimación. Dije sigma porque recordé lo que hicimos antes del recreo con respecto a ese parámetro de la distribución de la variable aleatoria X que teníamos allí. Pero como digo sigma, puedo hablar de otro parámetro. ¿Qué otro parámetro conocemos? Conocemos el mu, la media poblacional, conocemos el pi, la proporción poblacional. Ese conjunto de parámetros es el que en la realidad uno lo estima. ¿Mm? Justamente desde el capítulo 1, como dice acá la introducción, venimos prometiendo esto, y en la etapa de la planificación, en donde tenemos que decidir si trabajamos con una muestra o con una población, cuando decidimos trabajar con la población completa, necesitamos conocer estas herramientas que nos permiten, a partir de la muestra que extrajimos, sacar conclusiones respecto de la población entera. Si vamos a aprender a hacer esto, o vamos a aprender las técnicas en este último pedacito de la materia, tenemos que entender ya desde ahora, desde el vamos, que por más que aprendamos técnicas para estimar parámetros, justamente la palabra estimación quiere decir que vamos a tratar de encontrar un valor que puede no ser el valor real de ese parámetro, porque va a haber un error que vamos a cometer, pero justamente las técnicas o estas herramientas nuevas de inferencia que vamos a aprender nos van a permitir controlar ese error. Para eso vamos a usar desde el capítulo 1 hasta el 6, que acabamos de terminar, todo. Se pasa por todo. Necesitan resultados de teoría de probabilidad, de distribuciones de vectores aleatorios, de variables, las propiedades que vimos en este último capítulo reproductiva, teorema central del límite, todos los resultados. Así que si teníamos, va a tener que ser, pues ese ovillo va a tener que ser desenmarañado porque lo precisamos tener, no sé si totalmente entendido, pero lo tenemos que tener ahí a mano para ser utilizado. En la teoría de inferencia ahora se conjuga todo lo que vimos desde el principio para poder tener llegar a este objetivo de hacer este análisis inferencial. Al momento de tomar la muestra, decíamos en aquel momento, cuando hacíamos estadística descriptiva en el capítulo 1, tratábamos de que las muestras sean representativas de la población. Una muestrística era el que queríamos hacer. ¿Qué entendemos por eso? A cada
unidad elemental de la población, yo es como que le tengo asignado una probabilidad de que yo la elija o no la elija, ¿no? No voy a seleccionar los elementos de la población que a mí me gustan por preferencia o porque es más fácil conseguirlos, o como en los ejemplos que tienen acá en el apunte, quedaron más a mano si tengo que hacer una selección en una pila de un montón de unidades elementales, elijo las que están más cómodas para ser extraídas. La muestra tiene que ser aleatoria, con un muestreo probabilístico. Se seleccionan de manera completamente aleatoria. Si no, estas técnicas que vamos a aprender no tienen sentido aplicarlas, porque cuando yo direcciono mi selección hacia las unidades que a mí me gustan o las que prefiero, no estoy haciendo un muestreo probabilístico y estoy direccionando a que, por ejemplo, los valores de los parámetros que quiero estimar valgan un determinado valor porque la muestra que elegí es a lo mejor las de las mejores tomas, la de las unidades más buenas, o las menos, dependerá cuál es el objetivo. La muestra tiene que ser completamente aleatoria para que refleje o represente a la población, solemos decir, de la mejor manera. Así todo, el error, si tomo una muestra de n medidas y, por ejemplo, quiero estimar la media poblacional, bueno, voy a sacar la media muestral en esa muestra y al haber sido elegida de manera aleatoria, sé que va a ser representativa de la población, pero eso no quiere decir que el error a lo mejor no sea grande con respecto al valor verdadero. De todos modos, partimos de esta base y vamos a tratar de esta manera, poder decir o poder controlar el error que cometemos con determinada probabilidad. Si no, logramos ya desde entrada, tenemos que funcionar, ¿no? A mí me gustan, por ejemplo, estos dos casos que están aquí al principio. Si bien me gusta siempre dar otros ejemplos acá, y para que ustedes tengan, además, los del apunte, algunos más para pensar, pero acá quiero repetir el que está al principio del apunte porque hace pensar o darse cuenta bien de por qué insistimos tanto en esto de que el muestreo sea probabilístico. Por ejemplo, dice que llega un camión con láminas de madera a una empresa y se decide examinar mediante una muestra la calidad de todas las láminas en cuanto a las imperfecciones que tienen en la superficie. Pero se eligen solo 15. Las láminas tienen ciertas características, bueno, son de 3 metros por 2, tienen un espesor de 1 centímetro, están agrupadas en grupos de 250. Pero como les decía yo recién hace un rato, por comodidad se eligen las que están ubicadas en la parte superior. O sea, a priori me estoy dando cuenta que vamos a seleccionar no de manera aleatoria, o sea, estamos haciendo lo que más nos conviene. Durante el largo viaje ocurrió que, por un lado, la presión que se ejerce sobre las láminas hizo que cualquier partícula que quede entre ellas marque la superficie, bueno, no ocurriéndole esto a las láminas de arriba. Me cuenta un poquito en detalle por qué cometeríamos un grave error si hacemos una selección no probabilística, ¿sí? Si la variable de interés fuera la longitud de las láminas, en cambio, no hay por qué decir que donde yo las haya ubicado, a lo mejor sí, pero que yo las haya cambiado, yo elija las de arriba o las de abajo, vaya a alterar mi variable de longitud. Pero si yo quería medir la calidad, va a afectar. Entonces, en este segundo que les dejo para que lean ustedes, también se nota por qué la necesidad siempre o en general de tomar muestras aleatorias y no direccionadas a las que las que son de mi preferencia, ¿no? Para no generar ese sesgo ya desde el principio. Entonces, aclarado eso, termínanlo de ver en algunos ejemplos más.
Supongamos entonces que lo vamos a realizar de esa manera, con un muestreo probabilístico, y que en mi población determinada tengo mi variable y, y me interesa conocer alguno de los parámetros. Por ejemplo, hoy el sigma, que decíamos, bueno, lo saco de las especificaciones del aparato, o si no, como propuso Alan, me fijo de experiencias anteriores. Bueno, pero ¿qué hago con esas mediciones que ya tomé antes? ¿Cómo llego a estimar el sigma poblacional? Acá hay que definir algunos conceptos, entonces, para poder decir que vamos a saber manejar eso. Y bueno, y viene una etapa, un par de clases en las que tenemos que definir algunas cosas. Si bien no hay nada complicado, tenemos que definir cosas. Yo, antes de seleccionar la muestra, mi variable aleatoria a la que le llamé Y, como dice allí, antes de seleccionar la muestra, pienso que puedo definir una variable y sub i, fíjense que ahora le puse un subíndice, como el resultado que salió, perdón, en la primera elección. Estoy conformando mi muestra y le llamo i sub i, antes de seleccionarla, al valor aleatorio que me puede salir en la primera elección. Así con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la enésima. Antes de seleccionar, tengo entonces definida tengo, de esta manera, digamos, definida n variables aleatorias que me conforman mi vector aleatorio. Que tiene que ver esto con la i original. Fueron todas llamadas con el mismo nombre y con distintos subíndices, simplemente para indicar que previo a la elección, la i sub 1 lo que me está diciendo es el valor aleatorio que puede salir en la primera. El 1 tiene que ver con la primera unidad que voy a seleccionar de la muestra. La i sub 2 es el valor aleatorio que va a salir en la segunda elección, la segunda unidad. Tengo un vector aleatorio, como los del capítulo anterior, ¿sí? Vector aleatorio. Antes de hacer la selección de la muestra, tengo un vector aleatorio. En donde esas elecciones las fui haciendo de manera independiente una de la otra. Como fueron elegidas de esta población que tengo, entonces, voy a suponer, además de la independencia, es de que las I sub i tienen toda la misma distribución de probabilidades. ¿Qué quiero decir? Si la I original tenía una distribución, cada una de las I sub i es totalmente lógico pensar o suponer que va a tener la misma distribución. Porque aquella unidad elemental que vaya a poner en primer lugar en mi muestra, la variable aleatoria que me dice eso, que me modela eso, tiene la misma distribución de probabilidades que la de la propia Y. ¿Sí? La I2 lo mismo, la I3 lo mismo. Quiero decir que este vector está conformado por variables independientes y todas con la misma distribución. Partimos de esa base. Esa misma distribución es la distribución de la I. No es cualquier distribución, es la distribución de la Y. ¿Sí? Sí, Irina, te escucho. Profe, ahí cuando dice la variable aleatoria i sub 1, Sí. ¿se refiere a todas las primeras barras? A todos los posibles resultados. ¿A quién le llamas primera barra? A la primera que pones en tu muestra, ¿no? O sea, claro, esa variable i sub 1 se refiere a la primera barra de todas las muestras que se hicieron, a esa distribución. Yo por ahora voy a elegir una sola muestra. A ver si esto te aclara. Yo por ahora voy a elegir una sola muestra, pero no elegí ninguna todavía. Antes de la elección, esa I sub 1 tiene que ver con todos los posibles resultados de lo que te puede salir cuando sacás la primera unidad. ¿Se entiende? Ok. Cualquiera de todos los posibles resultados que van a salir cuando yo
saque una unidad y decida que ese va a ser el primer elemento de mi muestra. Lo mismo para la I2, lo mismo para la I3, lo mismo para la I4. Pero digo, remarco tanto esto de que antes, porque una vez que la elija, ya tengo un conjunto de n unidades elementales, o si fueran mediciones, de n mediciones. Una vez que ya lo realicé, ya que elegí la primera, elegí la segunda, elegí la enésima, ya tengo el conjunto de valores, mediciones o lo que sea. Esto, por eso digo, es antes de la elección tengo mi vector aleatorio. A eso se le llama muestra aleatoria simple, así de sencillo y así de complejo, porque una muestra aleatoria simple, entonces, acá está resumido en este recuadro, es un vector aleatorio de variables independientes entre sí, todas con todas, y esto que no se entiende muy bien acá abajo, que quiere decir es que todas tienen la misma distribución de probabilidad. Por lo tanto, tienen la misma densidad, o la misma, si fueran discretas, misma distribución de probabilidades. Esto que está acá quiere decir eso, que tienen todas la misma distribución de probabilidad. Ese es el concepto fundamental para poder arrancar con esto de hacer teoría de estimaciones, que lo vamos a arrancar a hacer en este capítulo, que es muy cortito, y en el que sigue. Y con eso vamos a poder decir que aprendimos todo lo que queríamos. Y acá en este recuadro, ayuda un poco más para que sigas entendiendo, Irina, y todos. Una vez que se seleccionaron las n unidades, yo ya tengo un vector chiquitito de valores, ¿ves? Acá no están más en mayúscula. Ya tengo el primer dato, el segundo, los que elegí. Acá ya está la muestra del capítulo 1, la que observé, una de ellas. Hasta hace un tiempo teníamos datos numéricos, estos son valores numéricos, son n mediciones o n de longitudes de barra o n anchos de una determinada pieza o n espesores de algo, son n valores, o n valores discretos también. Pero antes tengo las variables en mayúscula porque tengo un vector aleatorio para empezar a definir, bueno, las cuestiones que necesitamos definir ahora para estimar los parámetros de la distribución de probabilidades. A ver, van a ver ya acá a esta altura que aparecen conceptos que ya sabían, pero aparecen de nuevo para recordarlos, para repasarlos. Con tanto repaso y repaso, no quiero que perdamos nuestro objetivo de vista. Nosotros queremos, en este capítulo y en el pedazo, y en el último, que es lo que nos queda de la materia, aprender a estimar parámetros. Bueno, a través de lo que se llama inferencia estadística. De las nociones que la inferencia estadística. Entonces, acá ahora en esta sección empiezan a aparecer algunos conceptos que ya sabíamos, pero porque, insisto, es para repasarlos, traerlos a la memoria, porque usamos todos los 6 capítulos y vamos recorriendo este pedacito final. Ya sabíamos lo que era un parámetro. El sigma de hace un rato, del que hablábamos como desvío de la medición, de la magnitud de la medición. Ese es un parámetro. Los parámetros son el mu, el sigma, la pi, son magnitudes que describen, que resumen algún determinado aspecto de la población, ya sea mu me describe la media poblacional o la esperanza matemática, el sigma el desvío poblacional, la pi es la proporción de elementos que cumplen con determinada característica poblacional, siempre poblacional. Entonces, si aprendo a estimar parámetros a través de lo que saqué de una muestra y usando, si quiero aprender eso, voy a tener que entonces, con este concepto de muestra simple, definir quiénes van a ser los, yo diría,
actores de esta estimación. Los protagonistas, los hacedores de esa estimación, van a ser los estadísticos. Sí, Valeria, yo les quería recordar, si tienen alguna duda de lo que era el parámetro o el estadístico, recuerden siempre que en el capítulo 1, sobre el final, ustedes tienen una tablita donde se hace todo el recorrido del ciclo PPDAC. ¿Sí? Sí, es cierto, ese viene bárbaro, sí. Claro, entonces en el planteo ahí ya les habla de lo que es la definición del parámetro, del estadístico, y después, sigue con la toma de la muestra. Pero bueno, Exacto. entonces, un poco para no olvidarse de lo que vieron al final del capítulo 1. Bien, gracias, porque acá está como dicho muy por arriba, y es cierto, allá estaba bien detallada. Bien, genial. Nosotros, el estadístico, que era una medida ahora que resume lo que tenemos en la muestra, ya sea la media muestral o el desvío muestral, a ese estadístico lo vamos a utilizar para estimar el parámetro poblacional. Cuando eso ocurra, cuando le demos ese uso, como dice acá el apunte, lo llamamos, en lugar de estadístico, ya lo llamamos estimadores, como que tiene un nombre más fuerte, más... Vieron que les decía, quiénes van a ser los hacedores de esa estimación, van a ser los estadísticos. Bueno, cuando con el estadístico se utilice para estimar un parámetro, cuando la media muestral se utilice para estimar, por ejemplo, la media poblacional, se lo va a llamar estimador. Cuando la varianza muestral se la utilice para estimar la varianza poblacional, se la va a llamar estimador. Y así con cada uno de los estadísticos que lo utilizaremos. No van a ser muchos, van a ser 3. Hay otras estimaciones posibles que se hacen, pero nosotros vamos a ver la de estos parámetros tan protagonistas que estuvimos durante la materia utilizando todo el tiempo. La media poblacional, varianza poblacional, proporción, esos 3. Cuando entonces el estadístico, que es el que resume la información que saco de mi muestra, lo utilizo para estimar al parámetro poblacional correspondiente, estimador. Hoy, en el ratito de la clase que nos queda, vamos a llegar a ver nada más que el primero de estos casos, cómo a partir del estimador media muestral, en realidad vamos a ver por qué lo elegimos, qué distribución tiene, ese solito, y entender por qué lo vamos a elegir para estimar la media poblacional. ¿Sí? Hoy vamos a ver ese, y el miércoles que viene los otros 2. Hay bastante notación, a lo mejor dura de entender acá, pero que nos quede esta idea. Cuando media poblacional o promedio poblacional, vamos a utilizar, esto es lo que voy a ver ahora en este ratito que queda, al promedio muestral, al estimador promedio muestral, que le vamos a indicar con una barra arriba de la variable Y. Si yo tenía mi variable Y lo que quiero estimar es el mu, o sea, la esperanza de esa Y, ¿qué nombre le voy a poner al estadístico que voy a usar? Al estadístico que cuando lo use para esto dije que se iba a llamar estimador, y barra, le pongo una barra arriba, y barra promedio muestral. Que va asumiendo diferentes valores porque depende de la muestra que yo selecciono. Si yo le pido a Yelén que seleccione una muestra de la población, ella va a promedio muestral. Si yo le pido cuál es, seguramente no coincida con el de la muestra que yo elija, ni con, podríamos todos en la clase hacer lo mismo, elegir una muestra del mismo tamaño de la población y cada uno tener un promedio muestral seguramente distinto, todos van a ser distintos. Y ninguno de ellos a lo mejor coincide con el parámetro que queremos estimar, que es el mu de la población. No importa, habrá que ver qué hacemos con todos los parámetros, el de Ayelén, con todos los promedios, el de Ayelén, el mío y el de cada uno de ustedes, porque son tomados todos de diferentes muestras. ¿Y qué hacemos con todos ellos?
concretar un poco y formalizar un poco esto que venimos diciendo del primer día. Ahí miramos de experiencias anteriores, todo lo que se haya estudiado respecto de la población, cómo vinieron resultando los promedios en diferentes muestras, y bueno, ahora llegó el momento de decir, ¿qué hacemos concretamente? Ayelén tomó una muestra, tiene un promedio. Cada uno de ustedes tiene en la mano un promedio, calculando el promedio muestral, ¿no? Yo tengo otro. ¿Y cuál de todos esos es mejor? ¿Cómo podemos hacer para medir el error con respecto al parámetro verdadero? Y nunca lo vamos a poder medir, porque no conocemos ni lo vamos a conocer cuál es el valor del parámetro de la población. No lo conocemos ni lo vamos a conocer. Entonces, ¿cómo hace Ayelén para ver cuán lejos está del verdadero valor del promedio poblacional? O yo, o ustedes. No sabemos. Si lo supiéramos, hacemos la diferencia y vemos a ver en cuánto me alejé. Es que si lo supiéramos al valor del parámetro poblacional, no estaríamos haciendo todo esto. Nunca vamos a poder saber ese error que cometimos, pero lo vamos a poder controlar, vamos a poder dar una cota del error. Con una determinada probabilidad muy, muy alta vamos a poder decir, y bueno, el error es esto. Repito, con una probabilidad alta que la vamos a poner nosotros, quiero decir, vamos a decir, bueno, con una confianza se le llama alta, casi cercana a 1, pasa que con seguridad no voy a poder hacerlo nunca, por eso la probabilidad de acá va a ser fundamental. Aprendí el concepto de probabilidad justamente para una de las cosas más importantes que es esta, ese riesgo, ese alejamiento que tiene Ayelén, yo o cualquiera de ustedes respecto del verdadero valor del parámetro. ¿Quién? Eso se va a responder en términos de probabilidad y utilizando todo lo que, o mucho o poco, que espero que sea mucho, que aprendí. ¿Sí? El estadístico. Voy a arrancar con mu entonces. ¿Vieron que acá dice, en este libro vamos a ver 3 estimaciones? Mu, sigma cuadrado y pi. Y sus estimadores respectivamente. Acá faltaría un respectivamente. Media muestral para el mu. Varianza muestral para sigma cuadrado. Frecuencia relativa muestral para el pi. Hoy nos quedamos, vamos a ponerlo como objetivo en estos 20 y algo de minutos que quedan, entender el estadístico, el estimador, conocer un poquito el estimador media muestral. Entonces, antes de elegir la muestra, tenía mi vector aleatorio. ¿Sí? El I barra que voy a definir como estimador es otra variable aleatoria porque se obtiene haciendo el promedio entre esas variables aleatorias. No está escrito acá, por eso lo voy a escribir. Es hacer I1 más I2 más I3, es hacer una función de las n variables aleatorias que tengo. Y sub I dividido n. Ese es, bien grandote escrito, escríbanlo, seguramente cuando avance unos renglones más va a aparecer, pero escribámoslo ya desde ahora. Ese va a ser el estimador que voy a usar para estimar mu. Estimador de mu o la espera, como escribimos siempre. Ese va a ser el estimador. Promedio muestral. Y barra. Tenía mi muestra aleatoria simple y defino el estimador. Así lo defino. ¿Por qué estoy en condiciones de decir que sé que voy a saber con este estimador? Y porque yo ya aprendí en el capítulo 6 a sumar variables, bueno, dividir por n es una constante. Sé teoremas o propiedades reproducidas me dicen qué distribución va a tener este I barra, sé bastante. Entonces vamos por ese camino, ¿no? Me interesa este I barra, estimador promedio muestral, usarlo para estimar mu, pero antes de eso,
conocerlo un poco. Porque Ayelén tomó una muestra, tiene un valor de esa variable aleatoria I barra. Porque le hizo el promedio, ¿no? A los numeritos que obtuvo. Ustedes tomaron otra muestra, cada uno de ustedes, y cada uno tiene un promedio distinto. Esta variable aleatoria tiene un montón de resultados posibles y lo que necesitamos saber es cómo se comporta. Si yo pudiera dibujar como varios de los dibujitos que aparecen después acá, un histograma con toda esa información que recolectamos, la de Ayelén, la de ustedes, la mía, lo que queremos ver es qué pinta tiene. Si fuéramos muchos más mejor, si tuviéramos muchas muestras en las que cada una de nosotros hubiéramos calculado el promedio muestral, tendríamos un montón de información. Creo que ya, si bien es medio temprano, pero creo que ya estamos en condiciones de darnos cuenta que más muestras fuéramos capaces de obtener, tendríamos un histograma del cual podemos aventurar su distribución con mucha más, digamos. Entonces, bueno, hablé mucho, pero todo esto está contado aquí, está todo contado. Yo quiero pasar al problema propiamente dicho que está en la página 315, que sigue siendo siempre de las barras, ya están gastadas, pobres barras, desde el primer día de clase, siempre hablamos de... Pero lo que pasa es que la hemos atacado siempre por diferentes puntos de vista hasta que hoy estamos en condiciones de decir, bueno, estimemos en el transcurso de las clases que quedan el verdadero, el valor del parámetro poblacional de la esperanza matemática de la longitud de las barras. Por algo siempre volvemos al mismo problema porque queremos completarlo de una buena vez. El objetivo, al principio, en el capítulo 1, fue elegir una muestra, ver toda la información que me brindaba, hacer diagramas de frecuencias, calcularlos, resumir la información en esa muestra. Ahora estamos en el momento en el que tomamos muchas muestras, en realidad consideramos una muestra aleatoria simple, y queremos ver cómo estimamos el parámetro esperanza matemática. Entonces, la población de todas nuestras barras de acero es ahora, de aquella población, ahora tenemos una nueva población, que es la de todas las muestras de N barras. Repito, la de Ayelén otra vez, pobre, ya la nombré muchas veces, de ustedes, la mía, tengo una población de muchas muestras de N barras, porque yo tengo N barras en mi mano, bueno, longitudes, ¿no? Ya le medí la longitud a cada una de ellas. Acá dice todas las muestras de N barras, en realidad todas las muestras de las N longitudes. No está del todo correcto acá, lo acabo de ver. Las muestras de N barra, sí, muestras de longitudes. Ayelén tiene su muestra, cada uno de ustedes tiene su muestra, y cada uno de nosotros le calculamos el promedio de nuestra muestra y tenemos entonces diferentes valores de la longitud promedio, en diferentes muestras, y convengamos entonces que podemos todos tener un número distinto. Dice que se comienza suponiendo que la longitud de las barras tenía una distribución normal desde un principio, con una longitud promedio de 250 milímetros y un desvío de 0,2 milímetros. La longitud. Entonces, como voy a considerar I barra, que es igual a la suma de todas las I sub i's, y el n es considerablemente grande, voy a poder darme el lujo de usar los resultados que conozco del capítulo anterior para poder decir qué distribución tiene I barra, ¿no? ¿Está bien? Bueno, a ver, pero vamos despacito. Acá hemos simulado nosotros, porque es una simulación,
de un montón de muestras. Por ejemplo, esta es la de Ayelen, que obtuvo un promedio de 249.987. Esta es la mía. La número 1 es Ayelen, la número 2 soy yo. La número 3 es alguno de ustedes, el que haya tenido ganas de elegir una muestra y calcular la longitud promedio. Son las longitudes promedio de las muestras de cada uno de ustedes. ¿Sí? Hoy hay poquitos en la clase, 15, pero son casi todas nuestras muestras, porque hay 17 en la reunión, pero una es Ayelen y la otra soy yo. Bueno, supongamos que tenemos 17 muestras, 17 promedios en 17 muestras distintas. Hicimos el gráfico, como les decía, el histograma, pero me voy al que sigue porque, a ver, estos histogramas que aparecen acá no tienen 17 ni 14 tienen. El primero tiene 10 muestras, el segundo tiene 20. Ah, no, estos son de diferentes tamaños, disculpa, no, le erré. Esto es de la muestra, no la cantidad de muestras. El gráfico de acá es el que me interesa. Son 1000 muestras de tamaño 10 las que se dibujaron acá, ¿sí? 1000 muestras de tamaño 10. Yo a cada uno de ustedes les pedí que tomen muestras de un determinado tamaño, no les dije cuál tamaño, supongamos que es de tamaño 10, y así, de la misma manera, se hizo 17 veces. Bueno, acá hay un gráfico para 1000, pero yo no tengo 1000 alumnos para pedirles que lo hagan. Y supónganse que esa simulación se hizo sobre 1000, se dibujó el histograma y entonces se supuso, o se llegó a esa forma, ¿sí? Acá, disculpen que los confundí, pero esto no es sobre el mismo n, sino que fuimos cambiando el tamaño de la muestra. Acá también, si bien son simulaciones, una corresponde a n igual 10, el otro corresponde a n igual 20, n 50 y n igual 100. Fíjense que el último, el de n igual 100, se va pareciendo más al de arriba de todos. Está un poco confuso esto, pero se parece bastante más al de arriba de todo, el que quedó por allá arriba, que tiene 1000 muestras. ¿Mm? ¿Está bien? Después ustedes lo van a volver a leer, lo van a leer despacito, pero lo importante y está bueno que aparece en un resumen, apunte, es lo siguiente. La población de nuestra variable aleatoria que tenía el mu que queremos estimar, que queremos todavía estimar, porque lo único que estamos haciendo es empezar a conocer al estimador con el que los vamos a hacer, tenía un parámetro que queremos estimar. Lo que obtuvimos es muchas muestras aleatorias, todas del mismo tamaño. Construimos, estoy resumiendo lo que vimos hasta ahora, construimos el vector, o tenemos el vector aleatorio, mejor dicho, no lo construimos. Lo que sí construimos es el estimador. Acá llegó el momento en el que encontré dónde está escrito. Yo ya se los escribí al principio, pero acá aparece bien escrito. Y me quiero detener a justificarles algo que no está acá en el apunte, de por qué lo elegimos como estimador. Es porque es un buen estimador. Bueno, los gráficos de recién son los que me tienen que ayudar a entender, porque no está justificado acá y la idea es que los gráficos lo justifiquen. ¿Por qué lo voy a elegir como un estimador para el Ibarra? Lo que yo estuve viendo en todos estos gráficos es que a medida que el n crece, se van fíjense, en un principio puedo decir que tienen más o menos todos la misma media, pero que van teniendo desvíos cada vez más chiquitos a medida que el n crece, digamos, ¿sí? Aumento el tamaño de la muestra y lo que puedo garantizar es, entonces, que el estimador tiene
la misma esperanza matemática que la población original, bueno, justamente es el parámetro que yo quiero averiguar no, sino estimar, y que como varianza, tiene una varianza, déjenme escribir algo que falta acá, que tiende a 0 cuando el n crece. Cuando el n tiende a infinito, eso es lo que observo en los gráficos. Se van amontonando con un desvío cada vez más pequeño. Fíjense acá como cuando un n ya es 100 y ni hablar de un n más grande, cómo se van las frecuencias altas alrededor de un valor y no tan desparramadita con un desvío tan grande como cuando el n es más chiquito, ¿sí? A medida que uno avanza del primer al segundo gráfico, al tercero y llega al cuarto, se va dando cuenta que cuando el n crece, el desvío o la varianza tiende a ser, de este estimador, tiende a ser 0. Entonces, esa es la razón por la cual le elijo al estimador. Esta es la razón por la cual lo elijo. Esto es una palabra mía, pero es un buen estimador. Un estimador, los libros dicen un estimador insesgado. Es un buen estimador por esa razón. Porque en promedio, ¿vale? Tiene como media estimar, y como desvío tiene un desvío que es cada vez más pequeño, basta con tomar un n cada vez más grande para poder decir que esa varianza y por lo tanto también ese desvío tiende a 0. Por eso lo elijo. Por eso voy a usar este estimador, del cual prácticamente ya sé todo. Sé que por el teorema central del límite tiene aproximadamente distribución normal, y sé calcular los parámetros. Me dieron mu y sigma dividido raíz de n, porque hay que calcular la raíz cuadrada de esa varianza, ¿no? Entonces, esto, a grabárselo bien para la próxima clase, porque voy a trabajar con este estimador. Lo he elegido porque es un buen estimador. Tiene distribución normal, si yo les pregunto a ustedes, decime en pocas palabras, ¿por qué lo elegiste? Bueno, porque es un estimador bueno en el sentido de que tiene distribución normal. En promedio tiene el mismo promedio que el mu, que es el que estoy yo queriendo estimar, y como desvío tiene el desvío poblacional dividido raíz de n. Bueno, cuando n crece, me doy cuenta que entonces el desvío desaparece. Y me voy pegando cada vez más con ese estimador al valor mu, que es el que yo quiero estimar. Por eso lo elijo, pero es candidato ideal para elegirlo, ¿sí? Cuando lo elijo, entonces, por ejemplo, la normalidad en esa distribución, les voy a pedir que completen la lectura de esto. Yo prefiero la clase que viene arrancar resolviendo alguna actividad que no esté hecha, porque esta está toda hecha, pero hay que leerla. La tarea es repasar un poquito lo que vimos, pero además leer esta resolución, digamos, que está en la página 317 al pie de la página, y toda la 318, porque está completito, y sí, y llega hasta la 319. Porque para hoy es demasiado, pero arrancamos la próxima clase resolviendo una actividad. Entonces, con esto bien leído y pensado, seguramente, bueno, el que tiene ganas de pensarlo ya lo puede hacer de tarea, pero seguramente sea la actividad 2 y la 4 la que vamos a resolver al principio de la clase que viene. Así que, leyendo este ejemplo desarrolladito aquí, vamos a estar en condiciones el que quiere hacerlo de tarea lo hace. Si no, yo arranco así la clase que viene. La 2 y la 4 van a ser las que van para hacer juntos, pero tienen de la 1 hasta la 5 para trabajar solos. Yo voy a hacer la 2 y la 4 seguramente, ¿sí? Si arranco a hacer ahora la 2, me voy a quedar corta de tiempo, entonces prefiero, como tarea,
secciones hasta, que no es más que repasar todo lo que dije, hasta aquí, hasta este punto, no avancen con la 742, sino que hasta aquí, hasta donde dice actividades de la 1 a la 5, leer bien, consultar, si aparecen dudas, escriben en el foro, porque yo voy a trabajar con la actividad 2 y 4 a partir del miércoles, y bueno, por supuesto que voy a avanzar, vamos a avanzar, ¿sí? Nos quedan 10 minutos para que hagan todas las preguntas que quieran. No voy a hablar yo más, sino que van a hablar ustedes si tienen dudas. Ayelen, si querés aportar algo más, viene bárbaro, pero seguir avanzando no, porque hay que afianzar estos conceptos. Y si no era que se va yendo, los vamos saludando y prefiere leerlo tranquilo en casa y preguntar por el foro o en la clase que viene directamente presencial. Chao. Hasta la próxima, Agustín. Chao. Chau.